Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Siguiendo la vida del Señor, llegamos al momento en el que se reúnen los apóstoles en ese lugar que hayan preparado para la última cena. Realmente, es que estoy además leyendo un libro ahora que habla de exactamente de todo el tema de la pasión de Cristo. Y voy por la última cena. Huerto de los Olivos, última cena. Es un libro escrito, digamos, con estudios, no es simplemente un libro ascético. Pero las cosas que va diciendo ahí nos ayudan a entender también para nuestra oración, para nuestro trato con el Señor, para nuestra vida interior. Trato con Cristo, porque la vida interior es trato con Dios que está en nosotros. Y ahí cuando el Señor empieza a lavar los pies de los apóstoles, que es algo muy sorprendente, porque claro que me llamáis Maestro y Señor porque lo soy, y os he lavado a vosotros, que sois los discípulos, os he lavado los pies. Pues es algo que para los discípulos supuso un choque. Convivir con Cristo siempre era algo que les iba sorprendiendo. Hay que reconocerlo. Basta con que el Evangelio para tener que dar cuenta que muchas veces el Señor les rompía el saque constantemente. Pero no con mala intención, sino porque el Señor sabía que tenía que hacer aquello otro y los apóstoles no se lo esperaban. Pero claro, que se ponga a lavar los pies a los apóstoles después de que ellos hayan estado además discutiendo quién va a ser el primero entre ellos, pues es algo que les golpearía, ¿no? Supongo que les golpearía y un poco como fuerte, diría yo. Pero Señor, tú no lo haces por darle un capón y decirle, venga, dejad de discutir tonterías, hombre, estamos a cosas más importantes. No lo hace por eso. El Señor lo hace para que ellos se quede muy claro lo que a continuación va a explicarle, que es el mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y este mandamiento nuevo sigue siendo nuevo. Es decir, si tú miras a tu alrededor, pues te das cuenta de que el mandamiento nuevo, amados los unos a los otros como Él nos ha amado, pues brilla por su esencia. Señor, seguimos sin hacerte caso. Es más, alguien me decía, no sé por qué, en relación a qué, cómo pues en las naciones antiguamente cristianas, que hayan surgido con el fundamento cristiano, viniendo de un mundo pagano, hay que reconocerlo, Pero claro, los que fueron evangelizando Europa no se enfrentaban a un mundo de paz y concordia, ¿no? Sino que estaban enfrentando a un mundo pagano, donde había mucho pagano y con prácticas paganas. Y prácticas paganas me refiero también, pues, eso, invocaciones al demonio,
brujería, etcétera, etcétera. No estoy hablando de tonterías. Y por supuesto que la ley del talión, que se le echa la culpa siempre a los judíos, del ojo por ojo y diente por diente, pero en el mundo occidental pagano, yo siempre me acuerdo de un sacerdote con el que trataba mucho en Vigo, que nos hablaba de cuando en su época, cuando estaba estudiando en Roma, te estoy hablando de los años 60, ¿vale? Estudiaba en Roma, entonces, antes del concilio, pues se utilizaba la lengua latina. Y los sacerdotes estudiantes en Roma, que los pobres además tenían poco dinero, iban becados para estudiar por su obispo y estas cosas, pues veían en las carteleras de las facultades, veían, se busca sacerdote que quiera pasar 15 días en Alemania, sustituyendo pues al párroco de una parroquia, que se iba de vacaciones. Entonces, pues ellos, digo, pues mira, si conocemos Alemania. Y este tuvo varios veranos en Alemania, yo creo que en el mismo sitio parecido. Y nos contaba que, claro, pues la misa en latín, con lo cual no había ningún problema. Ya las confesiones a ver cómo lo hacían, pero las misas en latín. Y entonces, pues iban allá. Y me decía, pues yo a veces coincidía con un sacerdote indio, de la India, que también estudiaba en Roma y que venía también a Alemania, pues era más barato ir a Alemania que volver a su país, ¿no? Y entonces pasaba allí, y además Alemania, aprendía además un idioma, estas cosas. Y ese sacerdote indio, a veces los alemanes nos invitaban a merendar, ¿no? Hombre, estos curas jovencitos, extranjeros, vamos a invitarle a merendar, que ya por lo menos saben algo de idioma y así somos acogedores con ellos, ¿no? Entonces, siempre que iba el indio a una familia nueva, le preguntaban así muy delicadamente, pero porque claro, ¿y usted cuándo se convirtió al catolicismo? Entonces ya veía la cara del indio. Bueno, a lo mejor fueron sus padres, sus abuelos, iban ascendiendo en el escalafón, viendo la cara del indio, que no le gustaba nada lo que estaban preguntándole. Entonces ya el indio le explicaba un poco, dice, no, mis padres eran católicos, mis abuelos eran católicos, mis bisabuelos eran católicos, todo el mundo era católico. Ya los alemanes ya se callaban un poco. Pero cuando salían de la merienda, siempre le comentaba al sacerdote de Vigo, le decía, estos alemanes que se convirtieron en el siglo XI, nosotros que venimos de Santo Tomás Apóstol, y es verdad, Santo Tomás Apóstol predicó en la India. Nosotros que venimos de Santo Tomás Apóstol, me va a preguntar a mí cuándo nos bautizamos. ¿No? Es verdad. Porque los alemanes se convirtieron hace recientemente, quiero decir. Bueno, igual, los españoles, por lo menos el apóstol Santiago nos convirtió antes de que lo mataran, por lo menos en algunas partes, Tarragona y Zaragoza y estos sitios, ¿no? Bueno, pues los cristianos se encontraron en un mundo que no vivían el mandamiento nuevo. Y ellos fueron poco a poco, aunque el ambiente fuese contrario, aunque lo tomaran por tontos o por locos, pues vivían el mandamiento del amor. Y en una sociedad pagana ellos vivían así. Tan es así que uno de los primeros escritores cristianos decía lo que dicen los paganos de nosotros, mirad cómo se quieren. Porque se sorprendían de cómo se querían entre ellos, entre los cristianos. Pues nosotros estamos llamados por el Señor a seguir sus pasos. Y si nos podemos escandalizar de que estamos en una sociedad neopagana, si quieres, o una sociedad que está apartada de Dios, pues tenemos que seguir viviendo. Aunque llame la atención en tu urba, como dicen los chavales, no, en mi urba. El otro día me pasó una cosa sorprendente, porque estaba con un grupo de chavales de primaria, de primera comunión. Entonces, no sé en qué momento era, porque no era una plática. Ah, no, ya sé qué era, eran catequesis. Eran catequesis, pero como iban pasando distintos equipos de las clases, pues a veces repetía lo mismo y me sorprendía, porque ya varios niños
o un niño al menos de cada equipo, me decía, no, es que en mi urba, si le estaba explicando yo el sacramento de la confirmación, y decía que nos aumenta la gracia del Espíritu Santo para fortalecernos en la fe y hacernos soldados y apóstoles de Cristo. Los chavales se quedaban sorprendidos por los soldados, pero los apóstoles, y yo, claro, a ver, estoy seguro que en vuestra urba hay algún niño que no conoce mucho a Jesús. Y varios niños por equipo me levantaban la mano. Y no estaba hablando de Marruecos. Entonces, pues le decía, bueno, chico, pues te acercas a este conocido tuyo, a este vecino o a este incluso amigo, y háblale de lo bueno que es Dios con nosotros, del amigo que es Jesús, y vete poco, y ese es apostolado, claro. Aunque lo haga un niño de 8 años. Y lo hace muy bien además, ¿eh? Lo haces muy bien, porque los chavales no tienen complejos mentales que tenemos nosotros, y ellos directamente se lo dicen al niño. Y entre ellos hablan con gran soltura. Bueno, pues tenemos que seguir y que digan de nosotros, pues mira cómo se quieren, o que viven las cosas como vivían los cristianos, ¿no? Pues vivimos como los cristianos, sí, sí. No por ahí robando, ni insultando a la gente, ni engañando, ni nada tipo, sino que vivimos como cristianos. Pues mirad cómo se quieren, mirad cómo viven estos. Aunque te encuentres con un vecino que no, y que te mira mal por eso. El Papa Benito XVI contaba que en cierta ocasión no le había pasado a él, le había pasado a un amigo suyo que estaba en un edificio, un bloque, y que al salir de casa se encontró con un vecino y le saludó y le dijo, buenos días. Y el vecino le dijo, usted se equivoca. Usted se equivoca. Como diciendo, ¿a qué viene a saludarme si no nos conocemos de nada? Entonces decía el Papa Benito, dice, bueno, pues claro, si nos volvemos extraños unos a otros, pues no, señor. ¿Cómo que extraños? Esa persona es una persona, querida por Dios además. Y yo tengo que saludarle, por supuesto. Y si tengo que ayudarle en alguna cosa o facilitarle algo, pues lo hago, claro que sí. Pero no por nada a cambio. Hoy te doy por ti, mañana por mí. No. Lo hago sin nada. Es que el apostolado surge de la amistad, surge del trato. Y hablando, pues terminamos hablando de Dios también. O te preguntan cosas de Dios. Oye, vi que el otro día celebrabais algo en casa, que estabais celebrando. No, era la primera comunión del niño. Muy bien. Pues yo quiero que mi hijo también celebre una primera comunión laica. Que lo hacen, ¿eh? El otro día me lo decía una persona. Que quería regalarle un iPad a su hijo para que tuviera una primera comunión laica. ¿Por qué no le das una torta, por lo menos? Para que se acuerde de ella, ¿no? Pero bueno, quiero decir, perdóname, me he ido un poquito por los cerros de Úbeda. Pero claro, es que es verdad. Celebra otra cosa, tío, una comunión laica. Es que como sus amiguitos de la comunión, pues nada. Lleva al parque de atracciones y tira a la jaula de los leones. A ver si lo comen. No sé si hay leones ya, pero en el zoo. Bueno. Claro, señores, que a veces la gente razona al revés, es decir, de un modo ilógico. Pero nosotros tenemos que actuar con naturalidad, como un hijo de Dios que se comporta con naturalidad y no pasa absolutamente nada. Y vivimos como un hijo de Dios y nos comportamos como un hijo de Dios. Dice San Juan en la primera carta, sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, es decir, de la vida del pecado a la vida de la gracia, porque amamos a nuestros hermanos, porque queremos a los demás. Y por eso nadie nos puede ser indiferente, porque cada uno de nosotros, dice el Papa Benito XVI, es el fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido, cada uno es amado, cada uno es necesario. Cada uno es necesario, Perdóname que sea una cosa personal, pero como sabéis, a las 7 he celebrado misa por
por algunos de los residentes que están aquí en este centro para discapacitados. Y claro, pues yo estaba celebrando misa y uno no se podía levantar, de hecho me acercaba al banco a darle la comunión, el otro estaba muy nervioso porque no sé qué, o el otro tal, y pensaba, en un momento me vino el pensamiento de la vida, Señor, te estoy celebrando misa y te estás entregando por ellos. Y ellos no te van a dar nada, ¿eh? Poco te pueden dar. Uno contestaba más, otros menos, pero uno contestaba, pero poco te van a dar, ¿eh? Lo pensaba no por mí, por celebrar la misa, gracias a Dios que el Señor me permite que lo haga, pero pensaba en el Señor, en la misa. Pues el Señor mira a cada uno es amado, cada uno es necesario, no con la necesidad que tiene el mundo actual, la utilidad, entre comillas, que vale porque es útil, no, hombre, no, sino la necesidad que le da el ser creado por Dios, querido por Dios. Y muchas veces la caridad, como dice San José María en Camino, más que en dar, la caridad está en comprender. La comprensión que es fruto de la caridad, del amor, comprende y sabe comprender las necesidades, las dificultades o los defectos que tengan los demás. Sí, porque hay personas que tienen defectos y a veces tienen manías. Me ha venido a la cabeza una de esas manías. Cuando yo vivía en Vigo, pues se inauguró un centro al que fui a vivir. Ya había vivido antes en otro centro, porque hay varios centros en Vigo. Y entonces me fui a vivir a ese centro. Era un centro que estaba en la segunda planta del edificio, y ocupábamos, como vivíamos un montón de gente allí, pues éramos dos plantas, la planta baja y la primera, las habitaciones arriba, y abajo estaba el oratorio, estaba la sala de estar, estaba el comedor, estaba la zona de la administración, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues teníamos una vecina debajo de nosotros, mira, no la llegué a conocer, ¿eh? Una vecina debajo de nosotros que nos llegó a denunciar. Nos denunció al juzgado. La casualidad fue que el juez que vino, y además vino a la casa, el juez que vino a la casa era amigo de uno de los que estaban allí, que era catedrático de la universidad, eran amigos y tal, y vino a la casa por decir voy a la casa, ¿no? Pero y además así conozco el centro de Opus Dei y tal. Bueno, pues entonces vino a ver a la casa porque la señora en cuestión nos denunció porque muy temprano se oía el ruido de las duchas y sobre todo la campanilla cuando se celebraba misa y que le molestaba eso en su casa. Pero no quedaba ahí la denuncia solo, sino que la pobre administración nos contó que, era una mujer muy especial, que cuando ellas tendían la ropa en el patio interior y la ropa le podía caer un poquito cerca de la ventana de abajo, cogía las tijeras y nos cortaba las sábanas, por ejemplo. La pobre administración decía que no podemos entender por qué esta señora nos corta la ropa, ¿no? O las sábanas. Bueno, digo esto que hay que comprender también los defectos de la gente. Hacían muchas más cosas otros vecinos, no era solamente con nosotros. Pero bueno, comprender, ser pacíficos, no, tampoco podemos ir devolviéndole daño por daño, hay que comprender, pero ya me refiero también a comprender más cerca, en la propia familia, en los propios vecinos, en los propios amigos, hay que comprender a los demás, comprender. Si recorremos el camino con los demás, a base de amistad, de cariño, de darnos a los demás, esas personas que a lo mejor están apartadas de Dios, esas personas que a lo mejor pues no han tenido la suerte que hemos tenido nosotros, la suerte no existe, las oportunidades que Dios ha querido que tengamos, pues esas personas pueden volver, vuelven a Dios pues por nuestro ejemplo, sin querer llamarle ejemplo y sin querer decir que queremos darle ejemplo, sino pues comportándonos con naturalidad.
y ayudarlas. Cada persona vale siempre más de lo que logramos ver con el conocimiento habitual. En cierto modo, sucede con frecuencia lo que leemos en las Sagradas Escrituras. Cuando la carta a los Hebreos recuerda algo que le pasó a Abraham. Abraham vio venir a lo lejos a 3 viajeros y les ofreció hospitalidad, cosa que en el mundo oriental era muy propio, y sobre todo si esas personas venían por el desierto con los camellos y Abraham estaba con las tiendas al lado del oasis. Pero les ofreció hospitalidad y les acogió. Y dice la carta de los Hebreos, gracias a la hospitalidad, algunos sin saberlo hospedaron a ángeles. Porque efectivamente esos 3 huéspedes le dijeron a Abraham que su mujer, ya mayor, iba a tener un hijo. Tan es así que Sara, que estaba en la tienda de al lado, con la oreja puesta, cosa muy propia, con la oreja puesta, se rió cuando oyó decirle a los ángeles, a Abraham, sin saber que eran ángeles, que su mujer iba a quedar embarazada. Bueno, así nació Isaac. Bueno, cuando le dieron reír a Sara, le echaron una pequeña bronquilla, ¿no? Porque, primero por curiosa, y por meterse no tenía que meterse, pero bueno. Por eso es saber un poquito que podemos encontrarnos con personas que además, a base de cariño, a base de comprensión, vemos que son mejores que lo que pensábamos. No podemos ver a los demás como alguien que nos puede hacer competitivos, ¿no? Ni poder ver personas que nos pueden hacer daño o nos pueden molestar. Hemos de verlo con los ojos de Jesús. San José María repetía una oración que se le dirigía al Señor y que es muy bonita. Que yo vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma. Que yo vea con tus ojos. Ver a los demás con los ojos de Cristo. San Cipriano de Cartago, un tío grande, San Cipriano de Cartago, había unos padres, santos padres, que eran obispos, que eran de la segunda generación después de los apóstoles, es decir, no eran padres apostólicos que habían sido discípulos de los apóstoles, sino que era la siguiente, pues que eran unos tipos fabulosos, porque eran épocas de persecuciones y los tipos estaban ahí defendiendo a sus cristianos, obispos, y daban la vida, claro. San Cipriano de Cartago, que murió, claro, mártir, decía, la caridad es el lazo que une a los hermanos, el cimiento de la paz, la trabazón que da firmeza a la unidad, la que es superior a la esperanza y a la fe, la que sobrepuja a la limosna y al martirio, la que quedará con nosotros para siempre en el cielo. Hasta ahora ha quedado clarísimo que la caridad es la más importante, pero ahora viene la coletilla. Quítale, sin embargo, la paciencia y quedará devastada. Pues sí, la paciencia es importante, Te lo digo porque, Señor, porque muchas veces somos impacientes. Porque las cosas no se han hecho como nos gustan a nosotros, porque no se han hecho en el tiempo que queríamos que se hicieran, porque no se dan cuenta de que así se rompen las cosas, o que se estropean, o que frenan el trabajo de otro, y por tanto, pues tal, o que ya decía yo que... Me río porque lo del árbol caído que está ahí, mi hermano lleva repitiendo un día más o menos que ya decía yo que se iba a caer ese árbol. Pues eso. Era él y otro que lo decían. Bueno, pues nada, los profetas. Pero, pues se cayó el árbol y claro, ahora te pone las medallas, ¿no? Lo decía yo. Pues eso, entonces esas cosas pueden salir. Paciencia, la paciencia. Lo dice Santa Teresa, La paciencia todo la alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante.
La paciencia todo lo alcanza, solo Dios basta. Quien a Dios tiene, nada le falta. Pues señores, si tenemos al Señor con nosotros, paciencia, paciencia. Esta frase, esta oración de Santa Teresa, se la he oído yo, bueno, no decir directamente, pero me lo cantaba uno que volvía, es que no pude coincidir en ese momento, con el Beato Álvaro del Portillo. Yo estaba en Roma cuando el prelado del Opus Dei era el Beato Álvaro del Portillo. Claro, eran tiempos en los que estaba decantándose el camino jurídico de la obra en prelatura. Y entonces hubo momentos de frenos. De hecho, el Papa Juan Pablo II, que nos quería mucho y quería hacerlo, pero salió la Santa Sede un comunicado diciendo: el Papa Juan Pablo II va a erigir el Opus Dei en prelatura personal, pero por motivos técnicos se retrasa el tema. Todo el mundo diciendo: ¿se ha estropeado la fotocopiadora o qué? Motivos técnicos. Pero bueno, el Papa sabía lo que hacía, con lo cual... Entonces alguien le comentó al Beato del Portillo en una tertulia, estábamos en un grupo de gente, estaba un grupo de gente y yo estaba. Dijo: bueno, padre, y ahora el retraso y tal. Y el Beato del Portillo dijo estas palabras de Santa Teresa: paz, paciencia. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Tranquilidad y paciencia. Claro, eso cuesta, porque se llevaba años y años y años y años de gente rezando, gente sacrificándose, gente ofreciendo la Santa Misa, sacerdotes, etcétera, etcétera, para conseguirlo. Y cuando ya estaba a punto, frenón, se paró. Entonces, claro, hubo gente que dijo: tío, pues nada, eso es que estamos con Dios y ya está, calma, calma. Y eso muchas veces tendrás que ejercitar la paciencia. Paciencia con los niños, la paciencia con los mayores, la paciencia en la familia, la paciencia con los compañeros de trabajo, la paciencia con los vecinos, la paciencia con sus amigos. ¿Cuántas veces rezamos y meditamos el Padre Nuestro, verdad? Perdonar a los demás es tan decisivo que es condición para que Dios nos perdone. Qué bueno es pedir perdón al Señor, que nos enseña a perdonar de verdad y siempre. San Juan Crisóstomo, que era otro de los obispos y estos grandes, decía: nada nos asemeja tanto a Dios como estar dispuestos a perdonar. Fíjate qué fuerte la frase, medítala porque tiene mucha enjundia. Nada nos asemeja tanto a Dios como aprender a perdonar. Señor, enséñanos a perdonar, enséñanos a querer, enséñanos a amar, enséñanos a difundir a nuestro alrededor ese amados los unos a los otros como tú nos has amado. Terminamos acudiendo a la Santísima Virgen. Decía San José María: cuando el cariño pasa por el corazón sacratísimo de Jesús y por el dulcísimo corazón de María, la caridad fraterna se ejercita con toda su fuerza humana y divina. Pues acudimos al corazón inmaculado de María para que nos ayude. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.